estábamos hablando acerca de que somos la Iglesia Universal. La Iglesia Universal, hermanos, y las cuales dice en nuestro manual, en el punto número 2, que es el que vamos a continuar, que todos aquellos que forman parte de la Iglesia de Jesucristo se encuentran ubicados alrededor del mundo. De ahí el nombre de Iglesia Universal. Amén. Esta iglesia está fundada sobre la roca que es Cristo y no sobre piedras, es decir, personas comunes como Pedro, Pablo o cualquier otro apóstol, ni el papado de Roma y ningún otro sistema religioso. Amén. Fundamento. Vamos a pasar a este segundo tema, que es el fundamento de la Iglesia Universal. Entonces, quedamos que la Iglesia Universal está repartida en todo el mundo. Amén. Estamos hablando de cualquier nación, de cualquier persona, de cualquier idioma, de cualquier tribu, amén, lengua, nación, perteneciente a la Iglesia Universal. Entonces, el único requisito para pertenecer a la Iglesia Universal es recibir a Jesucristo en nuestro corazón. Amén. Es el único requisito. No necesitamos de sangre, no necesitamos de algún pacto, no necesitamos de ningún papel. Lo llevamos. Estábamos hablando acerca de que el fundamento de la Iglesia Universal tiene que ser Cristo. Amén. Para ello, nuestra base bíblica es Mateo 16:18. Veamos que la primera frase de este versículo nos habla de la siguiente manera: y Jesús dirigiéndose a Pedro diciéndole, y yo también te digo que tú eres Pedro. Amén. Pedro, vemos que es una palabra que viene del griego Petros, que significa piedra pequeña o fragmento pequeño de una roca. Amén. Posteriormente vamos a ver qué es lo que nos viene diciendo el versículo. Dice más adelante, yo también te digo que tú eres Pedro. Amén. Y sobre esta roca, amén, dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Amén. Roca, hermanos, que es una palabra que viene del griego Petra. Amén. Es una palabra del griego Petra, que significa roca y significa roca o piedra muy grande. Amén. Fragmento. Entonces vemos que Pedro viene del griego Petro, significa piedra pequeña, fragmento pequeño de una roca, y roca viene del griego Petra, que significa roca o piedra muy grande. Amén. He aquí la diferencia. Entonces, si Jesús estuviera hablando de Pedro, que la mayoría malinterpreta este versículo diciendo que sobre Pedro está edificada la iglesia y que él fue el primer hombre, en este caso, en el cual Cristo mismo puso como fundamento, y ya de ahí se van en una serie de sucesores. Pero realmente lo que Cristo Jesús indicó aquí no fue que Pedro era el fundamento, sino que él mismo era el fundamento de la iglesia. Amén. Él mismo era el fundamento entonces de la iglesia. De otra manera, entonces, ¿por qué Jesús usa dos palabras distintas? Amén. Si fuera el caso de que sobre Pedro fuera el fundamento, que él iba a ser el fundamento, el apóstol Pedro, bueno, ¿por qué Jesús señala otra palabra que tiene un significado totalmente diferente? En dado caso, entonces el versículo diría de la siguiente manera: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre Pedro edificaré mi iglesia. Amén. Pero en realidad la Biblia no dice así. Amén. El original viene diferente. El original viene entonces, yo también te digo que tú eres Petros, es decir, a Pedro le está diciendo, yo te digo que tú eres una piedra pequeña, un fragmento de roca. Pero después dice, y sobre esta roca, está hablando ya de una piedra muy grande, de una piedra muy grande, es decir, una roca. Es la diferencia. Amén. Hay una enorme diferencia de una roca a una, ¿qué, hermanos? A una piedra. Amén. Tan solo el peso, hermanos, amén, y el uso que se le da. Amén. Tan solo en la construcción de las casas, amén, para los cimientos
que normalmente que se ocupa de rocas, ¿amén? De rocas, de piedras muy grandes para hacer los cimientos de una casa, porque sobre eso va a descansar todo, ¿qué? Todo el edificio. Entonces, si uno pone piedras como fundamento, pues la casa no va a durar, ¿amén? La casa no va a durar y el resultado de ello es que la casa va a terminar tirando, ¿amén? Se va a terminar deshaciendo, no va a durar de pie esta casa. Por ende, entonces, el fundamento, hermanos, debe ser roca, ¿amén? Deben ser piedras muy grandes, ¿amén? Si no se usan rocas, entonces se deben de usar piedras muy, ¿qué, hermanos? Muy grandes para hacer el fundamento para que la casa pueda sostenerse. Entonces, como el original griego no hace referencia a la misma palabra, sino que usa dos palabras diferentes, podemos entender que no está hablando entonces de Pedro. Entonces, con este significado damos por entendido que no está hablando de Pedro, amén, sino que está hablando de una roca. ¿Y quién es esa roca? Pues es Cristo Jesús, amén. Recordemos que la historia, hermanos, de todo, hace 8 días veíamos que no debemos de dar, hermanos, interpretación a un texto sin antes ver el texto y el qué, hermanos, y el potexto. El potexto, hermanos, ¿saben? Perdón. Y el antetexto de este versículo nos hace referencia a que era una plática de Jesús ¿con quién? Con todos los discípulos. Aquí muchos piensan que la plática únicamente es con Pedro, pero en realidad la plática no es solo con Pedro, sino es con los 12 discípulos. Amén. Si vemos la historia desde antes, Jesús estaba con sus discípulos y les pregunta, oye, ¿qué dicen los hijos? ¿Qué dice, perdón, la gente acerca de mí? ¿Qué le contestan sus discípulos? Bueno, unos dicen que eres Jeremías, o Elías, o Juan, o alguno de los profetas. Y Jesús le pregunta a sus discípulos, no a Pedro, a sus discípulos, ¿y ustedes quiénes? ¿Y ustedes qué creen que soy yo? Y ahí es entonces cuando Pedro le dice a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Entonces, por esta declaración Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Amén. Está reafirmando el nombre que Jesús le estaba dando al apóstol Simón. Amén. A partir de ahí entonces es conocido como el apóstol Pedro, por esto que Jesús le remarca. ¿Amén? Pero después regresa entonces a la plática, porque la plática era con todos. Amén. Le hizo una referencia a Pedro, sí, pero la plática era con todos. Entonces le dijo, yo también te digo que tú eres Pedro. Pero volviendo a la plática que teníamos, es decir, con todos los discípulos, y les dice, y sobre esta roca, es decir, le está hablando a todos los discípulos. Cuando él ya señala, y sobre esta roca, ya le está hablando a todos los discípulos. Y al hacer énfasis a esta, está hablando de qué? De sí mismo. Sobre esta, es decir, estaba hablando de él mismo. De lo contrario diría, y bueno, y sobre esa piedra edificaré mi iglesia. Amén. Si fuera Pedro en ese caso. Pero como no, como así no fue, Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, dice, no prevalecerán contra ella. Amén. ¿Contra ella quién? Contra la iglesia. Porque aquí vamos a otra parte. Amén. Si hay dudas respecto a esto que estamos viendo, pueden hacérnoslo saber y con gusto les atendemos durante el transcurso de la semana. Entonces, a mí me preguntaban sobre las puertas del Hades, ¿qué son las puertas del infierno? Así es. Ahorita vamos a detallar eso, ¿amén? Ya que ahí todavía avanza el versículo. Entonces, esta primera parte del versículo, yo también te digo que tú eres Pedro, es decir, Pedro, una piedra pequeña, y sobre esta roca Jesús edificaré mi iglesia. El fundamento entonces de la iglesia universal debe ser Cristo. Amén. Teniendo esto en claro, entonces vamos a poder entender muchas cosas de parte de Dios a través de su palabra. Amén. Entendiendo esto, entonces vamos a poder saber que no importa entonces lo que la demás gente diga, que no importa lo que la religión o el líder de tal religión o el libro de quien quiera usted, no importa lo que él diga o lo que ellos digan, porque al final nuestro fundamento debe ser ¿quién? Cristo.
Amén. Lo demás únicamente pueden ser personas con cierto tipo de ideas, pero al final, si las ideas de esas personas van en contra del fundamento de Cristo, entonces estamos en un error. ¿Amén? Ahí es donde podemos entonces detectar si una persona realmente está en la verdad. ¿Amén? Si una persona está en la verdad, nos damos cuenta, ¿por qué, hermanos? Porque su fundamento siempre va a ser, ¿qué? Cristo. Y te das cuenta luego, amén. Porque la mayoría de las personas que viven una religión siempre te van a decir que guardes ciertas cosas, que hagas ciertas cosas, que hagas misas, que hagas sacramentos, que hagas ciertos tipos de rituales, que no celebres las fiestas, que no hagas tal o cual cosa, amén. Y se olvidan de quién, del fundamento que es Cristo. Estamos en un grave error. Posteriormente, hermanos, después de que nos siga hablando de que Jesús es la roca, sobre esta roca dice: edificaré mi iglesia. El fundamento es Cristo. Dice entonces: edificaré mi iglesia. Y después dice: y las puertas del Hades no prevalecerán perdón, lo volví a escribir. Contra ella. Entonces, ¿ella quién? La iglesia. Aquí es en donde también cometemos a veces, o se ha cometido muchos errores, en que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y lo referimos a Pedro, pero en realidad Jesús está hablando ¿de quién? De la iglesia. Es decir, Jesús en este punto, Jesús ya había hecho a un lado el comentario respecto a que a Pedro él iba a ser una piedra de ahora en adelante, y no solo él, sino todos los discípulos. Amén. Y esto lo vamos a ver ahorita. Amén. Pero bueno, antes de avanzar a ello, quiero terminar con la interpretación de este versículo. Dice entonces que: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Ella quién dijimos entonces? La iglesia. Y posteriormente también el siguiente versículo, ¿cómo nos dice? 19. Por favor. Dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y a ti te daré entonces, dice, las llaves de los cielos. A ti, volvemos a la misma pregunta: ¿a ti quién? ¿No? Porque ahí viene también una mala interpretación. ¿A ti quién? Y a ti dice: te daré las llaves. ¿De qué, perdón? Del reino de los cielos. Del reino de los cielos. Amén. ¿Y todo lo que atares en los cielos? ¿O qué dicen, perdón, después? Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aleluya. A ti entonces te daré las llaves del reino de los cielos. ¿A ti quién? Entonces volvemos a lo mismo. A ti la iglesia. Porque ya está hablando de otro tema. Amén. Jesús ya estaba hablando de otro tema. Ya no está hablando de Pedro. En el momento en el que él empieza a hablar de la roca, ya dejó a un lado a Pedro. Amén. Ya está hablando de él. Y posteriormente habla acerca de la iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, las puertas del infierno, las asechanzas del diablo, amén, no prevalecerán contra ella, la iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque el fundamento es Cristo. El fundamento de la iglesia es Cristo. Por ello es que
las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué estaba sucediendo? Antes de que Cristo Jesús viniera al mundo, hermanos, había un problema, bueno, no tanto un problema, sino más bien la perdición de la humanidad estaba en riesgo. Dice la Biblia que Jesús vino a salvar y a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es decir, nadie podía llegar a Jesús, amén, salvo por justicia, salvo por fe, como todos los personajes del Antiguo Testamento. La Biblia dice que por la fe alcanzaron justicia, fueron justificados. Y entonces, ¿qué pasaba con la demás gente? Pues la mayoría iba a una eternidad sin Cristo, ¿amén? Sin salvación. Entonces, ahora con Cristo siendo el fundamento de la iglesia, entonces ahora las puertas del Hades ya no van a prevalecer. Es decir, la gente ahora iba a empezar a tener una esperanza, para poder tener una vida eterna. Y ahora las puertas del infierno, las puertas del Hades ya no iban a prevalecer, es decir, ya no iban a tener dominio sobre la humanidad. Amén. Porque ahora, ¿quién iba a ser el fundamento? El fundamento ya no iba a ser la ley, el fundamento ya no iba a ser alguna otra dispensación en el Antiguo Testamento, el fundamento ya no iban a ser los sacerdotes, ni ninguna de las otras ordenanzas enseñadas en el Antiguo Testamento, sino ahora el fundamento iba a ser Cristo. Y por ello es que ahora entonces las puertas del Hades no iban a prevalecer contra la iglesia, no porque la iglesia en sí tuviera poder, sino que la autoridad de la iglesia iba a provenir de Cristo Jesús. Amén. Sí, amén. Eso es lo que debemos de tener en claro, amén. Que la autoridad que nosotros recibimos como iglesia no es por nuestra bonita cara ni por nuestro gran estudio, sino porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y Él es nuestro fundamento, amén. Y posteriormente continúa diciendo, y a ti te daré las llaves de los cielos. Y entonces aquí, por eso es que la mayoría dibujan a Pedro con unas llaves, ¿no? Y a San Pedro lo dibujan en la puerta del reino de los cielos con un manojo de llaves, ¿no? Y él decide quién entra y quién no, ¿no? ¿Por qué? Porque es una mala interpretación de este versículo. Cuando aquí dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, recordemos que la plática ahora ya era sobre quién. La iglesia. Sobre la iglesia. Amén. Sobre ella. Amén. La iglesia. Ya no sobre Pedro. Entonces nosotros tenemos las llaves de los cielos, es decir, nosotros tenemos el acceso al reino de los cielos a través de esas llaves. ¿Cuáles son esas llaves? Las llaves, hermanos, que Dios nos ha dado son su palabra. En el momento en el que tú predicas, en el momento en el que tú a alguien más le enseñas el camino correcto al cielo, que es a través de Cristo Jesús, en ese momento tú estás usando las llaves del reino de los cielos. Es decir, que tú le estás dando acceso a esa otra persona a que pueda entrar al reino de los cielos. Amén. ¿Y cómo lo haces? A través de que tú le predicas, a través de que tú le enseñas que el fundamento es Cristo. Y cuando él lo recibe en su corazón, él está teniendo acceso. Pero obviamente para tener acceso a una casa, a una puerta, necesitas una llave. Amén. Y lo mismo sucede para el reino de los cielos. Para poder acceder a la puerta del reino de los cielos, necesitamos una llave. Y esa llave es a través de la palabra, de la predicación de Cristo Jesús. Amén. Entonces, cuando tú le predicas a alguien y acepta a Cristo en su corazón, él está entrando entonces por la puerta del reino de los cielos. ¿Y quién le presentó esa llave? ¿Quién fue el que le dio esa llave? Pues la iglesia. En el momento en el que tú le enseñaste eso, estás usando la llave del reino de los cielos. Amén. Y ahí donde tenemos la autoridad, y todo lo que entonces se desatare en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que se desatare en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Es decir, que para Dios, hermanos, no hay cosa alguno que pueda controlar la autoridad de Dios. Amén. En el momento en el que tú le das acceso libre a una persona al reino de los cielos, en el cielo también es bienvenido. Amén. Pero en el momento en el que tú le cierras la puerta a una persona aquí en el reino de aquí en la tierra, también en los cielos, se la estás, ¿qué, hermanos? Se la estás cerrando. Entonces la iglesia tiene el poder, nosotros tenemos en nuestras manos el poder de predicar y de que la gente... Amén. Entonces, el resumen de este versículo del fundamento, hermanos, es ¿quién?
Cristo. Es Cristo. No es Pedro, no es la iglesia romana, ni mucho menos la iglesia cristiana, ni la iglesia mormona, ni los testigos de Jehová, ni el libro de tal persona, ni el libro de tal hermano. No, el fundamento debe de ser Cristo. Aún dentro de las iglesias cristianas también hay pastores que ellos deciden qué es lo que se enseña, qué es lo que se aprende y qué es lo que se debe de hacer. Y cosas que ni siquiera están en la Biblia. Y esto no debe ser así. Amén. El fundamento entonces de la iglesia universal debe ser ¿quién? Cristo. Debe ser Cristo. Amén. Y vamos a ver qué nos dice Primera de Pedro 2, capítulo 2, versículo del 4 al 5, por favor. ¿4 al 5? Amén. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 5. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Aquí tenemos más claro, por las mismas palabras del apóstol Pedro, que Jesús estaba refiriendo a él como fundamento y que él únicamente era una piedra. El apóstol Pedro, él mismo lo aclara en su primera carta. Es decir, ¿quién más nos va a aclarar este escenario que vimos sino quien lo vivió? Sí, Amén. ¿Quién más nos puede aclarar una historia sino quien la vivió? ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Pedro es el que estaba en ese escenario. Pedro es el que estaba con todos los discípulos. Y él entendió lo que Cristo estaba hablando. Amén. Él supo que Cristo nos estaba refiriendo a él. Él mismo ahí nos lo expresa en lo que leyó nuestra hermana. Pedro les dice a la iglesia, acérquense a él. Piedra que dice, viva. Amén. Ciertamente desechada por los hombres, para nosotros es que desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Amén. Escogida y preciosa. Acercándonos a él dice, y vosotros también como piedras vivas, Ser edificados edificados como casa espiritual. como casa espiritual y sacerdocio santo. Es decir, Pedro, aunque Jesús le dijo a él literalmente, tú eres Pedro, tú eres una piedra, él entendió que no solo él iba a ser una piedra, sino que también todos los demás, todos los que pertenezcan a la iglesia van a ser una piedra. Y él entendió lo que Jesús le había dicho, por eso es que él mismo dice, y vosotros también como piedras vivas. Es decir, al igual que yo que soy Pedro, ustedes también son piedras. Y no piedras muertas, sino piedras vivas. Amén. Que son utilizadas para la edificación de la casa espiritual, de Dios. Es decir, hermanos, que nosotros, ahora el trabajo de la iglesia es ser que, hermanos, nosotros somos piedras vivas. Amén. ¿Y para qué se usa la piedra en una construcción? Para poder avanzar el edificio. Amén. Para poder avanzar el edificio. Amén. Las columnas, el techado, amén, el piso, el segundo nivel y sucesivamente se hace con ¿qué? Se hacen con piedras, con globos, con tabiques. Para ello sirve. Para lo único que se ocupa los cimientos, lo único que se ocupa para los cimientos es roca. De ahí en fuera el trabajo es de las piedras, es de los bloques, de los tabiques, edificar el edificio. ¿Amén? En un edificio solo hay un solo fundamento. ¿Amén? Solo hay un solo cimiento. No puede haber si tú haces un segundo nivel, en el segundo nivel no vas a hacer otros cimientos, ¿verdad? Mucho menos en el tercer nivel y en el cuarto nivel, no. Sino, no importan los niveles del edificio, el fundamento siempre va a ser ¿qué? Uno. Amén. Y en este caso en la iglesia no importa el número de gente o de iglesias que existan,
al final de cuentas el fundamento solo va a ser y siempre va a ser uno, que es Cristo. ¿Amén? Solo será nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver por último qué dice Efesios capítulo 2 versículo 19 al 22. Perdón, mis hermanos. Amén. No, sí, Efesios 2, 19 y 22, perdón. Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni Un advenedizos. poquito más fuerte, por favor. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aleluya. Aquí ahora es el apóstol Pablo, quien nos confirma, ¿eh? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles? Ahí mismo lo dice, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Amén. Sí, amén. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es decir, que nosotros también somos piedras vivas. Eso es lo que somos como Iglesia Universal. ¿Somos qué? Piedras vivas. Y este es un edificio que se ha construido desde la partida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El fundamento de los apóstoles no se refiere, porque muchos también malinterpretan este versículo, contradiciendo lo que estamos enseñando. Amén. Si Cristo es el fundamento, ¿por qué Pablo dice que nos edifiquemos en el fundamento de los apóstoles? Amén. ¿Qué podríamos contestar esto? Si Cristo dice que Él es el fundamento y Pedro también dice que Cristo es el fundamento, ¿por qué el apóstol Pablo dice entonces que nosotros somos fundados en el fundamento de los apóstoles? Porque es el mismo. Amén, efectivamente. Porque el fundamento de los apóstoles es Cristo. Amén. Entonces es lo mismo, no se contradice el apóstol Pablo al referirse que el fundamento de los apóstoles está haciendo énfasis a Cristo mismo. Amén. No hay ninguna controversia, no hay ninguna contradicción. El fundamento siempre va a ser Cristo. Amén. Entonces, hermano, amigo, si tu fundamento no es Cristo, es momento de que realmente te pongas a pensar. Probablemente por eso es que tu vida siempre está tambaleando, porque tu fundamento no es ¿quién? No es Cristo. Por eso es que tu vida no tiene una dirección, no está realmente bien edificada tu vida, porque tu fundamento aún no es Cristo. Sigue siendo la ciencia, sigue siendo alguna persona, algún líder religioso, y tu vida nunca va a cambiar, tu vida nunca va a tener solidez hasta que no aceptes a Cristo como el fundamento en tu vida y pases a ser parte de la Iglesia Universal. Amén. Entonces, hermanos, con esto estamos avanzando el tema de la Iglesia Universal. Amén. Sería la segunda parte. Y primero Dios estaremos viendo la última y tercera parte de nuestro estudio de la Iglesia Universal. Si llegaron a tener alguna duda respecto a esto que comentamos, háganoslo saber también a través de sus comentarios o mándenos mensaje y con gusto lo atendemos. Amén. No queremos dejar a un lado las dudas. Amén. Como por ejemplo la duda que nos comentaban respecto a las puertas del infierno, ya lo vimos. De todas maneras, si llegó a haber alguna duda, pues nuevamente les comento, háganoslo saber. Amén. Así que damos gracias a Dios por este tiempo. Hemos tenido algunos problemas con la conexión, pero vamos a hacer lo posible para que tengan el estudio en una sola grabación. ¿Amén? Por lo mientras agradezco el tiempo a cada uno de ustedes y no me queda más que poder hacer una oración para agradecer estos momentos. ¿Amén? Vamos a orar y
Que Dios nos bendiga para que dentro de 8 días podamos continuar con este estudio. Amén. Ya sea su servidor o también nuestro hermano que es presidente de la asociación. Amén. Podamos continuar con este estudio. Así que, Señor, te damos gracias por este tiempo que nos das. Gracias, mi Dios, por la oportunidad, por las dudas que pudimos hoy resolver. Quizás surgieron otras nuevas, pero te pido que nos des toda sabiduría para poder, Señor, llevar a cabo y resolver estas dudas, mi Dios eterno. Gracias por estos momentos, por los que pudieron estar conectados. Gracias, mi Dios eterno. Permite que todo esto sea de bendición y ayúdanos a ir, Padre eterno, aumentando nuestro conocimiento. Quizás hay cosas que ya sabemos, quizás hasta de memoria, pero siempre hay algo nuevo que aprender, Señor Dios. Que esto nos ayude a mejorar tu iglesia en todo momento, Padre eterno. Y sobre todo que podamos compartirlo, mi Dios. Te agradezco en el nombre maravilloso de Jesús, Señor nuestro, mi Dios. Amén y amén. Así que, hermanos, Dios les bendiga. Estamos despedidos. Nos vemos primeramente Dios la siguiente semana. El día domingo nos vemos también en la transmisión de nuestro servicio culto general. Primero Dios. Y dentro de 8 días seguimos con este estudio. Dios les bendiga. Estamos despedidos.